Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. El día de hoy, Kelly y yo vamos a hablar de anomalías congénitas corporales. Para empezar a entender un poquito las muchas teoría de las diapositivas, he intentado poner muchas imágenes que nos ayuden a diferenciar, porque al ser muy parecidas, realmente entramos mucho en confusión. Las anomalías congénitas pueden estar. Esto quiere decir que una sola congénita y ser completamente normal. Y la mayoría van a ocurrir durante el segundo mes de gestación. Vamos a hacer mejor. La primera que vamos a hablar es la tosis comunicativa. Lo primero que hay que saber en esta, pues como lo estaba mencionando, es el desarrollo neural. Generalmente va a ser antecedentes familiares, es por eso que a veces a los dos padres la parte de la característica. La ventaja de esta es que durante los primeros meses de vida, la tosis cerebral se va a seguir desarrollando y va a llegar un punto en donde esta se va a quedar estable. Eso quiere decir que en beneficio del niño, cuando el párpado esté un poco más caído, en un cierto periodo de tiempo se va a quedar ahí y ya no vamos a sufrir de que el párpado se siga cerrando a lo largo del tiempo. Algunos signos característicos, generalmente en su mayoría va a ser lateral, pero hay un cierto porcentaje en que puede afectar los dos ojitos. Lo que vamos a ver como característico va a ser la ausencia del pliegue vertebral superior y sobre todo una mala función del elevador. Hay que entender que cuando el elevador puede estar o muy atrofiado y al momento de no va a tener la elasticidad correcta, entonces el párpado va a quedar en forma de creciente. Estas imágenes. Entonces, aquí les puse unas imágenes para poder entender un poquito mejor la patología. En esta imagen de aquí, vamos a ver de que hay una tosis derecha leve. A diferencia del otro ojito, pues es poco perceptible. Pero sí hay una buena función del músculo elevador. Como lo podemos ver aquí, los dos ojitos al momento de hacer la función, pues están conservadas. En la segunda paciente hay una tosis izquierda, pero ya es más grave porque no vemos la ausencia del pliegue palpebral. Recordemos que el pliegue palpebral pues, nos va a ayudar. Aquí no está ausente. Y aquí en la siguiente imagen vamos a ver que el músculo elevador pues sí está afectado. Y acá lo podemos notar. Y en esta tercera imagen, la tosis es bilateral, es decir, en ambos ojitos, y pues es grave. Y como vemos, la del músculo elevador en ambos ojitos. Generalmente cuando nos llega un paciente así, y por al menos los residentes de primer año todavía nos estamos familiarizando, un signo característico que nos va a ayudar a, digamos, a diferenciar un poquito mejor, va a ser la ceja. En los pacientes cuando presentan tosis, la ceja va a estar un poco más elevada. ¿Por qué la ceja está un poquito más elevada? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué los pacientes suben la ceja un poquito? Exacto, empiezan a compensar. E incluso cuando la tosis es muy marcada en uno de los ojitos, vamos a ver a los pacientes con ciertas tortícolis. Quiere decir que el paciente va a intentar inclinar un poco más la cabeza para que en esta posición él pueda de alguna forma ver un poquito mejor. Pero a la larga eso es muy complicado porque ya no sería solo un problema de función en el ojito, sino que también ya abarca otras cosas como afectaciones cervicales. Ahora sí le pueden dar la siguiente. Para poder ayudarnos a identificar un poquito mejor, vamos a ver cuál es la altura normal en la que un párpado debe estar. En la parte debemos de ver de que esté a la altura normal del limbo. Aquí el párpado está en una ubicación correcta. Y en la parte superior podemos dar que un párpado sigue estable, o sea que es correcto, cuando este pueda estar hasta 1 milímetro por debajo. Si está hasta 1 milímetro por debajo, es absolutamente normal. Cuando esto baje un poquito más, pues estamos sospechando de una tosis. Como lo había comentado, pues es una distrofia del músculo elevador del cuerpo por la fuerza para que este tiene para elevar por la pérdida de su velocidad. Vamos a ver, en cuanto al tratamiento, había visto diferentes artículos y diferentes posiciones, porque nos decía un poquito de la literatura que no es lo mismo, y como siempre hay que pensar primero en el paciente, no es lo mismo tratar una tosis palpebral de un niño que tratar una tosis palpebral de un adulto. ¿Por qué razón? Porque en los niños, generalmente, cuando va a haber la tosis, al momento de proponerle una cirugía, ese ojito va a estar parchado un largo tiempo. Y entonces, cuando tenemos un ojito parchado, pues ya sabemos de que lo principal que vamos a hacer es provocar un
un ojito vago o una miopía. Entonces es un factor que hay que tener en cuenta al momento de proponer a qué pacientes podemos ofrecerles cirugía y a cuáles no. En cambio, generalmente cuando la ptosis es en el adulto, pues es algo más estético. No va a haber tanto riesgo de presentar una miopía. Entonces, como la tabla lo mencionaba, pues la mejor etapa para proponerlo es una etapa preescolar para prevenir justamente la miopía que les estaba mencionando. Van a haber diferentes técnicas para poder mejorar esta ptosis. Hasta el momento hay 3, las voy a mencionar de menor importancia a mayor importancia. La primera es el flap frontal o al frontal. ¿Qué consiste esta? Hay que desinsertar el músculo, unas fibras del músculo frontal, entiéndase que todo, y las vamos a estirar hasta la parte del tarso. Recordemos que la parte del tarso es esta parte de aquí, es la parte más dura del párpado. Las vamos a desinsertar y las vamos a colocar, las vamos a unir en la parte del tarso. La ventaja de esto es de que, a diferencia de las otras técnicas que les voy a enseñar a continuación, no vamos a usar hilos, no vamos a usar vitril, no vamos a usar ningún cuerpo extraño. Entonces, el porcentaje de rechazo, el porcentaje de alguna complicación va a ser mucho menos. Vamos a pasar a la siguiente técnica. La siguiente técnica es sobre el músculo frontal. Esta técnica generalmente se recomienda en pacientes de 3 a 4 años. Es en una edad en la que la literatura varía un poquito, pero es importante saber que tiene que ser en una edad temprana, porque las fibras del músculo elevador del párpado todavía, como estamos en crecimiento, no se han desarrollado totalmente. Entonces nos va a permitir que al momento de una cirugía esta no sea tan traumática. Aquí vamos a ver los pasos de cómo podríamos hacer la cirugía. Lo primero que vamos a hacer unas incisiones en la parte de aquí. Esta parte de aquí es el hilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar unir el músculo auricular, recordemos que es el de aquí, a la parte frontal. El primer paso es hacer una incisión. El segundo paso vamos a hacer una segunda incisión. En la parte de aquí va a ser una incisión completa, me refiero a 2 bordes aquí y 2 bordes aquí. Y por último, vamos a pasar el hilo de la parte de aquí hasta la parte de arriba. Lo que vamos a hacer es como si fuera una polea. Lo que vamos a hacer es intentar levantar la parte que está muy abajo, pegándolo al músculo frontal. Y por último, podemos ver de que estéticamente, pues van a quedar solo algunos puntos ligeros de las incisiones. ¿Cuál es el riesgo de esta? De hecho, esta es más funcional porque a los pacientes que tienen el párpado muy caído, la ptosis, pues en esto se les recomienda bastante. Pero ¿cuál es el problema? De que muchas veces se pueden fijar aquí, este puntito de aquí, lo que va a sufrir es de que como el cuerpo está recibiendo un hilo que es un cuerpo extraño como tal, hay una posibilidad de que alguno de los puntos se pueda protuir. Entonces, pues pensando en pacientes pequeños, ya es muy difícil meterlos a una cirugía y ahora ofrecerles otra cirugía para poder arreglar este punto es un poco más complicado. Entonces hay que tener en cuenta sobre todo eso. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y por último, esta es una de las técnicas más usadas, realmente es la que más se recomienda, es la resección del músculo elevador por vía anterior. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entrar en piel, recordando que aquí está el músculo elevador del párpado. Esto es un poco de fibrosis, es un poco de músculo que sobró, lo que le está dando la elasticidad para que el párpado se siga cayendo. Entonces, toda esta parte la vamos a cortar y lo vamos a unir. La ventaja de esto, que como el músculo está muy estirado, lo únicamente que vamos a hacer es juntarlo un poco más para que el párpado suba y podamos tener una mejor visión. Porque recordemos que este músculo... Para la siguiente. Sí, claro. Ok. La ptosis la vamos a ver más enfocada después, pero algunas cosas sobre la ptosis congénita. 1. El músculo ni sube ni se relaja. Entonces, ¿qué es importante saber? ¿Sí se oye? Okay. Entonces, cuando ustedes ven al paciente, ven el párpado tóxico, pero si el paciente ve hacia abajo, el párpado no baja. O sea, ni sube ni baja. El problema es que a mí me pasó. Yo era R4, estaba empezando. No era R3 y estaba rotando por pediatría. Entonces, estaba el paciente acostado y yo pregunté, ¿qué lado es? No, pues, ¿cuál se veía más abajo? El R4 me dijo el izquierdo. Me dijeron las incisiones de la parte de la frente. ¿Y qué pasaba? Era el otro ojo. Lo que pasa es que no relajaba y no cerraba. Parecía que el tóxico era el que cerraba. Entonces, siempre, cuando saben que es una ptosis congénita,
Cuando al ver hacia abajo, el párpado tóxico queda más abierto que el otro lado. ¿Ok? Punto 1. Punto 2. Yo no me quería meter en todo esto porque lo vamos a ver en tosis, pero fíjense bien. En un niño que tiene una tosis, si es una tosis que tapa el eje visual, ¿qué va a producir? Ambliopía. Eso sí se tiene que operar tempranamente. Generalmente cuando es una tosis que tapa el eje visual tiene una mala función del elevador. ¿Ok? Cuando eso pasa hay que levantarlo. Y hay muchos materiales. Yo utilizo nylon porque es más rápido, más fácil, porque me tardo menos, lo que sea, y nunca he tenido ninguna exposición, ningún granuloma, ni nada. Esperando que el niño crezca para que su fascia, yo utilizo fascia de la pierna, esté gruesa y la pueda subir. Sí se puede usar el frontal. Yo he hecho 2 veces la técnica, no me gusta, queda muy gordo. Lo que se hace es el frontal lo volteas para que el frontal jale. A mí no me gusta, a una amiga le encanta. Aquí van tomando pues sus propias decisiones conforme van aprendiendo. Entonces, para hacer una fijación al frontal es o de la pierna, tendón palmar de esta zona. Tienen que checar, háganle hacia su muñeca, a sus dedos, el índice con el pulgar. ¿A quién se le marca una raya aquí? Si se marca, pueden tomar tendón. Si no se marca, no pueden tomar. Generalmente a las personas con más gorditas no se les marca. A ver, ¿alguien más? Ah, ya sí se la marca. ¿Quieren ver? Es un vestigio evolutivo. ¿Mande? Este tendón no es un vestigio. Hay personas que lo tienen, hay personas que no. Lo que pasa es que hay gente que tiene más músculo más grande y lo tapa. Por ejemplo, ella es delgada, le marca mejor. Entonces, si tú ves esa, puedes mostrarle, vean cómo lo tiene ella, así se tiene que ver para poderlo tomar. Enseña la muñeca. Se ve esa rayita así vertical. Entonces, si no se marca, entonces, ¿qué otras opciones tenemos? También se puede tomar periósteo de esta zona. A mí no me gustan, los papás se mueren del susto cuando ven que salen con el parche acá y si sangran es aparatosísimo. Entonces, opciones hay. De la pierna se puede tomar ya que el bebé camina y desarrolla la pierna y así la puede dejar de cambiar 3 semanas. Para mí es la forma más rápida, más fácil y como no riesgo para el bebé, pero pues ustedes van viendo que les conviene mejor o a lo plástico que se lo deriva. Pero lo más fácil es el nylon. El nylon ahí está y se puede empezar a hacer la cirugía desde los 6 meses y la tosis es, una tosis que puede ocasionar ambliopía. Cuando no es una tosis severa y se alcanza a ver la pupila, ¿cuándo es el momento adecuado? Que vale respuestas buenas y malas, pero participen. ¿Cuándo creen que es el momento adecuado para subir ese párpado? Esta es una opción. ¿Alguien más? ¿Cuál es el momento adecuado para operar una tosis en un niño que no es severa, que no es ambliogénica? ¿A qué? No, pero es una buena respuesta, porque sí hay niños que de verdad los bulean feo. Claro, esa puede ser una opción psicológica, ¿no? Pero realmente, ¿cuándo se opera un bebé o un niño con tosis? Cuando ustedes pueden medir la función del elevador. Que ve hacia abajo y coopera para saber cuánto tiene y así podemos decidir qué cirugía hacemos. ¿Okay? Y hay más opciones. Yo ahorita estoy haciendo cirugías por vía posterior, pero lo vamos a ver en tosis para que se... Muy bien, vamos a... Del G soma 3, van a haber 2 tipos. Difícil de distinguir cuando hay deficiencia ovárica precoz en una paciente. No la tiene, o sea, no hay problema. Pasar a la tanto.
Vamos a empezar. Es un acortamiento. Es que está mucho más caído. Siguiente que vamos a ver es el telecanto. ¿Sale? Vemos No se oye. esto. La longitud excesiva. Se está cortando el audio, doctora. No sé si es mi celular o... Que es el hipertensión. Es que creación las parados. En cambio, se encuentran un poco más separados. O la persona vaya, no sé, separado muchas veces, no necesita cirugía. Pero Te puedo pasar mi celular porque no se está escuchando el micrófono. sí, Si quieres apagar el micrófono. gracias, doctor. ¿Puedes hablar, papá? Hola, ¿ya me escuchan? Ok, bueno, entonces como les estaba comentando, la separación normal de los cantos son 30 milímetros y de las pupilas, que es un punto referente, va a ser 60. Eso quiere decir que es 1/2. El doble del canto son las pupilas. ¿Qué pasa? De que muchas veces en el telecanto esta separación de 30 milímetros es mucho más amplia, pero la que nunca va a cambiar es la de las pupilas. La de las pupilas siempre va a ser 60 milímetros. Y en el telecanto en 30 puede ser 40, puede ser 45. O sea, esta amplitud puede ser mucho más aumentada. Y pues el tratamiento como tal es un acortamiento y la refijación de los tendones cantales mediales a la cresta lagrimal anterior. Recordemos que la cresta lagrimal anterior anatómicamente se encuentra en la parte de aquí, entonces lo que hacemos los cantos, como en las anteriores cirugías, y de hecho ahorita les voy a enseñar una imagen para que quede un poquito más claro, es simplemente toda la carne o todo el músculo que está estirado, es llegar otra vez a juntarlos para que el paciente tenga una expresión normal. Otra parte del síndrome de BPS es el epicanto inverso. Más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más, pero quédense con la idea de que simplemente es un pliegue que se extiende desde el párpado inferior hasta el canto medial. Es decir, es un pliegue que va a existir aquí. Por eso ahorita vamos a hablar un poco de las plastías en X, Y y B, que son las soluciones quirúrgicas para este tipo de problemas. Generalmente, esta es otra característica, igual que la tosis bilateral grave. La tosis bilateral grave, pues como lo estábamos mencionando, la tosis puede ser leve, moderado, grave. En este caso, bilateral, porque pues son de ambos ojitos. Como les había, pues ya solo para fijar la idea, la corrección del epicanto, del telecanto, simplemente es con la suspensión frontal de bilateral, como la doctora acaba de explicarlo. Acompañado de todos estos síndromes van a venir otras características. Por ejemplo, va a haber ectropión lateral del párpado inferior, va a haber un puente nasal plano. Muchas veces también lo presentamos en pacientes con síndrome de Down incluso. Va a haber incluso hipertelorismo, como lo mencionaba, y deformidades en las orejas. Aquí vamos a ver un poquito cómo es la corrección para el telecanto. Lo que vamos a hacer es una plastía, es una cirugía, en donde si acá podemos verlo, se forma una Y. Y si acá lo podemos tapar, se forma una Z. Y si tapamos estos dos, se forma una B. Este es un tipo de técnica en donde vamos a hacer algunos cortes. Por ejemplo, más adelante vamos a ver una en Z como tal, pero lo que consiste es de que toda la piel excedente, en base a las plastías, las vamos a juntar
para que el ojito tenga una forma normal. La plastilla en Z es una de las que más usualmente se usa y al momento de los colgajos, lo único que se van a hacer son invertir. Es decir, vamos a hacer mucha tensión para que los ojitos que están separados simplemente se vuelvan a juntar como tal. ¿Puedes darle la siguiente? Ahora vamos a hablar del ectropion congénito. El ectropion congénito generalmente viene asociado, como lo había mencionado, al BPS, al síndrome de Down, a la ictiosis. No es otra cosa que una insuficiencia vertical de la lámina anterior del párpado. Es decir, esta parte de acá que vemos del párpado está hacia abajo, o sea, está caída como tal. Este tipo de decaimiento del párpado pues nos va a presentar mucha epífora y sobre todo queratitis por exposición, porque pues recordemos de que una función de todos los músculos, de toda la conjuntiva y de todo del ojito es simplemente protegernos, que al momento de cerrar no llegan a nosotros cuerpos extraños, no llegan a nosotros proteger la superficie. Al estar esto disminuido hacia abajo, pues nos está provocando una queratitis en muchos de los pacientes. Generalmente van a ser de dos tipos, la leve y la grave. La leve generalmente no es para cirugía y pues como hay epífora, como hay queratitis, generalmente es lubricación tópica lo que se hace. Y en la grave es más que todo ahora sí una corrección quirúrgica. Lo que vamos a hacer con la corrección quirúrgica, vamos a hacer un alargamiento de la lámina anterior y lo vamos a tensar, es decir, la parte que está protuida hacia abajo la vamos a jalar hasta el tendón cantal lateral. Es decir, esta parte de aquí la vamos a subir, la vamos a unir a la parte cantal lateral, que es aquí, para que hagamos esto, para que el ojito quede como debería de quedar, al borde del limbo escleral. Otra patología, pues, es el euribléfaro. Esta es más que todo una mala posición del canto externo, es decir, de la parte de aquí y de un ectropion lateral. Como podemos ver en esta imagen, está esto protuido hacia abajo y sobre todo abarca el canto lateral, es decir, los ojitos están hacia aquí, como los bulldogs, por ejemplo. Los pueden asociar para que no se olviden quién tiene euribléfaro. Como lo decía, se asocia a un acortamiento vertical, se puede asociar a BPS también. La porción lateral del párpado es la que está más afectada, la parte lateral, esta que vemos aquí. Y pues la fisura palpebral tiene una inclinación hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que el que está afectado es el canto lateral, porque simplemente está jalado como si fueran ojitos tristes, por ejemplo. Siguiente, por favor. Pues lo mismo que el anterior, vamos a ver una alteración del parpadeo y le vamos a sumar algo, la oftalmos, lo que pues nos va a provocar, igual que el anterior, una queratitis por exposición, porque como podemos ver aquí, pues los pliegues están muy hacia abajo, hay un espacio que no está cubierto. La sintomatología, pues realmente si es sintomático, podemos ofrecerle cirugía al paciente y cómo se lo ofrecemos, haciendo una reposición del canto lateral. Toda esta parte que está afectada la vamos a subir una vez más para que el ojito quede de esta forma, quede protegido y ya no se encuentre así. Lo que vamos a hacer es vamos a suspender la parte del canto lateral que va a abarcar también a la grasa subauricular. Todo esto lo subimos y ya queda un ojo absolutamente normal. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? El anquilobléfaro. El anquilobléfaro simplemente es una fusión tanto parcial o total de las hendiduras palpebrales o los márgenes palpebrales. La técnica, esta es la más sencilla de todas, es la menos traumática, es en un porcentaje la de mayor incidencia que podemos hablar de anomalías congénitas, y lo único que quiere decir es que el ojito lo podemos encontrar cerrado o semicerrado, y lo único que se hace en este momento es simplemente agarrar el hemostato, hacer hemostasia en estas partes de aquí y cortarlas con una tijera, y el problema ya está resuelto como tal. De todas, esta es la menos complicada. Ahora vamos a hablar del epicanto. El epicanto, muchas veces, para que no se nos olvide, lo vamos a relacionar con personas asiáticas, de descendencia asiática. ¿Qué pasa? Es un pliegue cantal medial. Por ejemplo, acá lo vemos el pliegue. Es un pliegue cantal medial. Los pueden ser tanto en los párpados superiores como en los párpados inferiores. No hay discriminación. Siempre es una afectación bilateral y pueden parecer, en este caso lo podemos confundir cuando nos llega a consulta con un pseudoestrabismo, porque al momento de que el ojito
esté un poquito más caído, nosotros podríamos pensar que realmente es un pseudoestrabismo y que está en endo, pero realmente simplemente es el párpado el que nos está haciendo caer en el error y realmente podríamos ofrecerle al paciente una cirugía de estrabismo cuando el problema realmente solo se está en el párpado. Sí. Doctora, perdón, no se escucha. ¿Quién? Me ha tocado ver que los meten a operar de estrabismo con epicante. ¿Cómo pueden saber que es epicante o estrabismo? Por la luz. ¿Qué más? Hacen una pinza, jalan los pliegues y se curó. Entonces, cuando tengan duda, porque sí puede confundir, a veces los epicantos muy marcados sí parecieran unas endotropias. Entonces, jalen esto. Cuando ya se ve la esclera, ya se ven en orden. ¿Okay? Ponle el anterior minuto. Algo que también nos puede ayudar a diferenciarlo un poquito es el signo de media luna. Ahorita en la siguiente imagen se va a ver más claro, pero si ven aquí, se va a formar como una media luna. Generalmente las personas de descendencia asiática la tienen. Ahora sí, dale la siguiente, por favor. Vamos a ver 4 tipos de picantos. Esta imagen se me hizo súper ilustrativa porque a veces hay que ser muy observador para ver una diferencia entre este y este, pero vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. El tarsal simplemente no es otra cosa que un pliegue más prominente en la parte superior. Por ejemplo, aquí el pliegue está súper obvio. En cambio, en el epicanto inverso, el pliegue más prominente es en el párpado inferior. Acá, de hecho, vemos el signo de media luna, si lo llegamos a observar. En el epicanto palpebral, pues el pliegue está tanto superior e inferior. De hecho, aquí lo vemos súper marcado y aquí está el signo de media luna. Entonces, por ejemplo, parece una endo, pero realmente es solamente el párpado que nos está haciendo caer en confusión. Pero si lo viéramos así y no estaríamos hablando del tema, podríamos fácilmente pensar que está en endo. Y de hecho, aquí, bueno, en esta imagen es un poco más ilustrativa, está mucho más marcado el signo de media luna. Y por último, el supraciliar. Este pliegue se va a extender desde la ceja hasta el saco lagrimal. Aquí, por ejemplo, esta imagen nos sirve como para diferenciar los 4. El supraciliar, el pliegue va a venir desde la parte de la ceja hasta la parte del lagrimal. Toda esta va a estar aquí en el epicanto. En el palpebral, pues simplemente va a estar un poquito más corto y recordemos de que simplemente implica tanto el párpado superior como el párpado inferior. En el tarsal, simplemente va a venir aquí el epicanto y va a ser solo superficial en la parte de arriba y el inverso va a ser justamente aquí en la parte de abajo, donde lo podemos ver todo el signo como tal. Esta es una técnica de cómo podemos arreglar un poco el epicanto. Es lo que les comentaba, es la plastía en Y. Como el problema va a estar, digamos, por ejemplo, en un telecanto superior, que vendría a ser vamos a hacer una Y como vemos aquí, y la hendidura va a quedar abierta de esta forma. Lo que vamos a hacer es retraer esta Y, la vamos a jalar para que el párpado automáticamente pase a un ojo normal. Como vemos, lo único que vamos a hacer es estirar la piel que nos está generando el problema y llevarla hacia el puente nasal. Y luego, pues, lo cerramos y ya queda absolutamente normal. No es tan traumática la cirugía y pues en niños todavía como recién está en la cicatrización empezando, es mejor hacerlo en personas mucho más jóvenes, que es lo que es recomendable como tal. La cara se alarga. Entonces es importante generalmente el picante. Yo me esperaría hasta los 8 años más o menos ir viendo con fotos seriadas cómo está resolviendo. Y finalmente es algo estético. Si es leve, déjalo así. No hay nada que hacerle.
yo pocas veces he tratado los epicantos porque casi siempre son leves y el 95% con el crecimiento de la cara se han corregido y los que queden son tan chiquitos. Uno de mis mejores amigos, que es oculoplástico, el papá de Barú, tiene picante. Y pues es parte de su expresión, ¿no? Entonces no pasa nada a menos que sean los papás muy aprensivos, pero realmente hacerle algo no es necesario, es una alternativa estética. Buenas tardes, compañeros. Soy Kaylin. Voy a seguir con la exposición acerca de las malformaciones congénitas palpebrales y esta vez vamos a hablar del epiblefaron. El epiblefaron es una afectación en el músculo orbicular, más que todo en su parte pretarsal, la cual sufre una hipertrofia y junto a la piel circundante a esta produce un levantamiento, por decirlo así, que se va por arriba del borde palpebral. No es el borde palpebral el que está invertido, sino más bien es esta línea horizontal de la hipertrofia del músculo orbicular, ¿sí? Que hace que nos dé la impresión de que así sea. Y hace que las pestañas tengan una posición verticalizada o vertical, y por la disposición de las pestañas hacer curvas, pues produce cierta irritación o malestar en la superficie ocular al entrar en contacto con estas. Más que todo se debe por el déficit o la deficiencia en la fijación que sufre los músculos, más que todo el músculo de la fascia cápsulo-palpebral, un retractor de la parte inferior. Este suele ser bilateral y es más frecuente en el párpado inferior. En cuanto al diagnóstico, lo vamos a hacer de manera clínica. Entonces vamos a encontrar esta línea horizontal que se forma por el repliegue que hace la piel al estar sobre el músculo orbicular hipertrofiado. Y pues logramos ver también la disposición de las pestañas en manera vertical. Esto hace pues que los síntomas, bueno, la mayoría de los pacientes no van a presentar síntomas, pero si llegan a presentarlos, van a ser síntomas significativos o similares a los que se produce cuando hay una irritación o una irritación corneal, una estimulación corneal, como por ejemplo la sensación de cuerpo extraño, el enrojecimiento, la irritación o el lagrimeo. En cuanto al tratamiento, suele resolver solo, espontáneamente, y en los primeros años de vida, ya con el crecimiento de los huesos faciales y del párpado. En algunas ocasiones, cuando hay muchas molestias o cuando es muy marcado, sí es necesario hacer el procedimiento quirúrgico, el cual consiste más que todo en hacer una incisión subciliar. Esta incisión es para retirar el tejido, como se logra ver aquí, se retira tanto la piel como el músculo orbicular, porción del músculo orbicular, y luego se cierra, ¿verdad? Esto da una apariencia más estética y aparte ayuda a aliviar los síntomas y las molestias. No siempre se opta por esta alternativa porque pues si esperamos un poco más puede resolver. La mayoría resuelve por sí sola, pero se han hecho algunos estudios también en cuanto al uso de la toxina botulínica. Uno de los más recientes fue hecho en el Hospital Conde, en el cual se colocó toxina botulínica tipo A en los pacientes con esta afectación, dándole un plazo de 6 meses más o menos para en lo que el niño crece pues y se resuelva espontáneamente, no tenga estas molestias. Y en la aplicación de la toxina botulínica hacía que el pliegue horizontal se normalizara, por decirlo así, o se extendiera,
y pues los síntomas disminuyeron. Tuvieron una muy buena respuesta con eso, pero realmente no sé si realmente lo ponen en práctica. No, no había ninguna, porque estaban dosis muy bajas, o sea, dosis muy bajas, de 2 a 4 unidades. Bien, la otra de las afectaciones congénitas es el entropión. Es un trastorno poco frecuente de malposición palpebral que está caracterizado, sí, por una inversión congénita del rastro hacia el globo ocular. Y esto sí hace, si logran ver, a diferencia del anterior, no tiene esta línea horizontal, sino que todo el borde palpebral está en disposición hacia adentro. Los factores del desarrollo que están relacionados con esta afectación es la disginesia o función anómala del retractor del párpado inferior, defectos estructurales de la placa tarsal o acortamiento relativo de la alumna posterior, y en eso se basa el tratamiento. El tratamiento es quirúrgico y pues prácticamente, al igual que en la cirugía anterior, también se hace una incisión ciliar, se retira el tejido piel y músculo, y lo que se hace es que se trata de aproximar el músculo retractor hacia el tarso, y de esta manera se corrige la condición. Puse una imagen en la que pongo imagen tanto de epibléfaro como del entropión para que podamos distinguirla, y podemos ver que en el epibléfaro hay una línea que se marca, cosa que no alcanzamos a ver en el entropión, sino que el borde palpebral está totalmente invertido. En este caso, el borde palpebral se mantiene en su posición normal, y como les mencioné anteriormente, resuelve espontáneamente en la mayoría de los casos. Muy poco frecuente que resuelva espontáneamente el entropión. La mayoría de las veces necesita una corrección quirúrgica. Bien, como ya sabemos, tenemos de 1 a 2 hileras de pestañas en el párpado inferior y de 3 a 5 en la parte del párpado superior. La distiquiasis congénita precisamente se refiere a una nueva hilera de pestañas, pero estas aparecen más en la lamela posterior y están más asociadas o aparecen en los agujeros o orificios donde van las glándulas de meibomio. Más que todo el proceso embrionario en el que se da, hay una alteración en la unidad pilosebácea, y en lugar de diferenciarse en una glándula, se diferencia en un folículo piloso, y pues se genera esta nueva hilera de pestañas. Como podemos ver, está posterior, entonces podría llegar a tener mayor contacto con la superficie ocular, por lo que podría generar también datos o sintomatología como de un cuerpo extraño. En cuanto al tratamiento, no todas las veces va a requerir tratamiento, porque si el paciente no tiene sintomatología, no va a ser necesario tratarlo. Pero al desarrollar síntomas, el primer paso que se da son los lubricantes y lentes de contacto, dependiendo de qué tanta afectación haya, qué tantas molestias. Pero normalmente hasta aquí llega, por lo general, aquí resuelven. Por favor. Pero en caso de que no llegara a resolver, sí puede llegar a ser necesaria la electrólisis, la ablación por radiofrecuencia o la división del párpado para la eliminación de los folículos. También se puede, ya no está muy recomendado, pero sí se habla de una criodeshidratación. No está muy recomendado porque produce que el margen palpebral se reduzca o se adelgace, la piel se adelgaza y también se pierde algunos folículos. Y aquí está más que todo cómo se hace la división del párpado en la lamela posterior y la anterior, y se destruye el folículo que está en la parte posterior, que es prácticamente el anómalo. En esta imagen podemos apreciar de una manera un poco más clara
cómo estos nuevos folículos van creciendo de una manera más vertical y pueden llegar a tener contacto con la superficie ocular y generar una queratopatía o queratitis. En cuanto a la criptoftalmo, su nombre significa ojo oculto. Prácticamente se refiere a la falta de formación de una hendidura palpebral o falta de formación del párpado. Y lo que sucede es que el epitelio, durante el periodo de la embriogénesis, el epitelio que iba a formar parte de la córnea y de la conjuntiva se une a la piel y forma, por decirlo así, una sola línea de piel que viene desde la frente hacia las mejillas. Esta pérdida por ausencia podría ser parcial o completa, y en ambas ocasiones este tejido que hace falta aquí es sustituido por una membrana cutánea. Las cejas o pestañas pueden no estar, y en este caso, como en la imagen, las cejas también pueden ser rechazadas hacia el lado temporal. Puede ser bilateral o unilateral, no tiene una predisposición por uno o por el otro. El siguiente es el coloboma congénito. Para decir que es un coloboma verdadero, tendríamos que decir que hay ausencia del margen palpebral y se caracteriza más que todo por esta escotadura triangular que se da en el borde palpebral con ausencia de folículos y ausencia de las glándulas. Afecta más que todo la parte superior, pero cuando afecta la parte inferior, tenemos que pensar en otras afectaciones, como por ejemplo, otras hendiduras faciales, labio leporino o alguna malformación o alteración en el conducto lagrimal. Suelen ser unilaterales y están más localizados en la parte nasal. En cuanto al procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo para corrección de esta afectación, si es muy pequeño, se puede hacer una aproximación, un cierre primario. Lo que se hace es que se hacen cortes verticales y se aproxima el tejido para luego hacer el cierre. Esto en caso de que sea un daño o una afectación pequeña. Pero cuando la afectación es muy grande, como logramos ver en la imagen, sí necesitamos, por ejemplo, hacer uso de injertos conjuntivo-tarsales o también a veces utilizan un colgajo semicircular y lo hacen del ojo que se encuentra sano. Y para terminar, tenemos el hemangioma infantil capilar. El hemangioma infantil capilar, aunque se conoce que es una afectación congénita, la mayoría de ellos no aparecen o no están presentes, o al menos no se evidencia con claridad durante el momento del nacimiento. La lesión empieza a manifestarse o a aparecer en las primeras semanas o meses de vida extrauterina. Y tiene un crecimiento mucho más rápido cuando el niño alcanza el primer año de edad y luego se vuelve un poco más gradual o paulatina cuando está entre los 3 y 7 años. Es necesario también considerar que está relacionado con la ambliopía, entonces hay que tratar ciertas condiciones como la anisometría, si hay estrabismo, si se acompaña de astigmatismo y así. En cuanto al tratamiento, la literatura dice que el ideal, o sea, en primera instancia y más cuando lo alcanzamos a detectar en estadios muy pequeños, muy tempranos, podemos utilizar timolol en gel y también corticosteroides. Cuando esto está demasiado grande, profundo o tiene una mayor amplitud o está en el eje visual o puede afectar la visión o está en peligro la visión, entonces ya es necesario utilizar la vía oral y utilizamos más que todo propanolol y corticosteroides, también vía oral.
Si a pesar de esto no hay mejoría, entonces podemos avanzar a tratamiento un poco más invasivo, pero hay que considerarlo un poco más, que no más invasivo, sino que es un poco más fuerte, por decirlo así, que es el interferón, pero casi no se toma en consideración por el hecho de que tiene muchos efectos adversos. Y si está bien delimitado, puede llegarse a utilizar la cirugía, pero siempre siendo muy cautelosos por el momento, porque es un tejido muy vascularizado y pues tenemos que tener como que mucha, con la hemostasia, tenemos que tener mucha precisión con la hemostasia y estar pendiente de eso. Incluso se ha utilizado el láser, es el dióxido de carbono, para poder hacer la incisión y mantener más controlada la hemorragia en este caso. Si en las primeras etapas el paciente es alérgico, tiene contraindicado el beta bloqueador, entonces solo se puede utilizar únicamente el esteroide, pero se utiliza dosis altas, que también hay que tomarlo en consideración, pues porque puede desarrollar enfermedades sistémicas. Y eso es todo. Gracias. Respecto a los hemangiomas, si les van a dar propanolol, no se lo den ustedes. Yo sugiero que se lo manden al cardiólogo para que por peso y por revisión general del niño le dé la dosis adecuada. Ustedes nada más vigilan el cambio del tamaño del hemangioma. Y quitarlos, sangran muchísimo. De verdad, si lo están considerando, ayúdense con alguien que lo sepa hacer. El láser de CO2 es el que más se recomienda utilizar porque cauteriza totalmente. Y hay que hacer colgajos para reparar o todo lo que se necesita. Entonces, quitar un hemangioma sí es complicado, como para hacer una cirugía de sub y con experiencia, ¿no? Ok, ¿podemos pasar las mías, por favor? ¿Se puede abrir más o así ya la doy? ¿Dónde? Sí, la Bueno. Ahí está. Vamos a dar el resumen y lo más práctico. ¿Le das a la primera, por favor? Me encanta la embriología, pero pues funciona. Tenemos principalmente el ectodermo, que forma la piel, forma la conjuntiva, forma el tarso, forma las glándulas, el cabello. Ok. Y el mesénquima, que forma el músculo. Entonces, lo que pasa, se empieza a desarrollar la forma de los párpados, llegan y se unen en la sexta semana. Mientras están unidos, se empiezan a formar las glándulas de meibomio, los folículos pilosos, y se forman en espejo. No sé si les ha tocado ver hemangiomas, que si cierran los párpados son igualitos arriba y abajo, se continúan. Quiere decir que se formaron durante este periodo, entre la sexta y la octava semana. Ya que se forman, empieza a haber una necrosis controlada a la mitad. Y las glándulas de meibomio con la secreción hacen que se separen de una manera adecuada. Cualquier cambio en este proceso nos va a dar alteraciones. ¿Ok? Entonces, la separación empieza al quinto mes. ¿Me das una mano? Y así, conciso y claro. ¿Qué necesitan? Ver el paciente, saber el diagnóstico y una idea general de qué va a hacer. El anterior, por favor. Este. Una cripta, ¿dónde está? Abajo, cubierto por tierra. Entonces, si no ven nada, es un criptoftalmos. ¿Qué le hacen a este paciente? ¿Ok? Ok, ¿qué más? Primero hay que ver si el ojo funciona, ¿no? Digo, hay que hacerle algo, pero hay que ver si el ojo funciona. Un ultrasonido, ¿qué más? El ojo está bien.
¿Cómo saben si va a ver o no va a ver o si tiene potencial de visión? Potencial de visual es el electroretinograma. Tiene potencial. ¿Qué le hace? No hay respuestas incorrectas, son ejercicios. A ver, ¿qué creen? Pues igual ver la permeabilidad de los productos. Ok. Fíjate que en esto no se ve nada. O sea, se ve la piel de arriba, cubre como si fuera la de la frente hasta abajo. Entonces no se sabe, pero bueno, más o menos se dan una idea de dónde cortar. Son pacientes que tienen muy mal pronóstico generalmente, porque tenemos que tener una capa mucosa, tenemos que tener un elevador que suba los párpados, tenemos que tener una piel sana. ¿Cómo reconstruyen la mucosa? ¿De dónde sacan mucosa? Nariz. No, no es la mejor zona. ¿Otra opción? Mucosa de esta zona. Esta zona, sí, es más fácil esto. Yo siempre que tomo aquí y se puede tomar hasta 2 veces de la misma zona y se regenera bonito y es una mucosa que se adapta, pero jamás va a producir lágrimas. Entonces, generalmente, pues no es, digo, se hace el intento, ¿no? Ok, de ahí la mucosa. Abren, ponen la mucosa atrás. ¿Cómo levantan ese párpado? ¿Tiene función? Entonces hay que hacer una rienda. El problema es que ni va a cerrar y lo que le pueden abrir puede ser muy poquito. ¿Okay? Luego le pueden implantar ceja, le pueden implantar, pero la verdad son pacientes con muy, muy mal pronóstico, aunque afortunadamente es rarísimo ver un criptofalos. El que sigue, cripto, abajo. ¿Okay? Coloboma. Pueden ser chiquitos, medianos, grandes. Ustedes sigan el margen. Si el margen no se continúa, es un coloboma. Puede ser de 1 milímetro el coloboma. ¿Ok? ¿Cómo se reparan? ¿Cómo se les ocurre? Además de lo que ya comentaba. Formulación de cuerpos. ¿Ok? ¿Se puede? Fíjense muy bien, en los niños los tejidos son más duros, no son elásticos. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Un adulto mayor, bueno, yo le puedo dar la vuelta a la mejilla prácticamente, porque tienen mucha laxitud. Un niño no jala, cuesta trabajo. Entonces, pueden hacer lo que comentaron. Rosario, ¿quién lo comentó? Ajá. Reavivan bordes y hacen un cierre. En este caso no da. Más del 30% no da un cierre simple. Eso ya lo vamos a ver en reparación de heridas. Aquí lo que pueden hacer es, bueno, se llama mustardé, que es una técnica de un colgajo rotatorio. Pueden tomar tarso de abajo, tarso del otro lado y bajar. Hay muchas alternativas, pero lo vamos a ir viendo, es un poquito más claro en la reparación de tumores, que vienen varias técnicas y ustedes van eligiendo. ¿Sí? ¿La que sigue? Háblenme fuerte que ando sorda. Se puede hacer, de hecho es lo mejor para él. Yo le haré eso. Luego vamos a ver cómo se hace. Se escribe Kutle-Bert. Es una técnica que luego vamos a platicar cómo se hace, si no, no acabamos. Ok. Esta siempre lo preguntan en el examen del consejo. Siempre. Este y el que sigue. Golden Hair. Y lo ponemos por el coloboma. Fíjense qué chiquito está. Pues cuando vean un coloboma, chequen si hay apéndices preauriculares, si hay dermoides y si hay corectopia, que es la, ¿cómo se dice? Cuando son 4 triadas, ¿no? Bueno, exacto, son 4, ¿ok? Entonces, Golden Hair. ¿Qué sigue? Y el Treacher Collins, son 2 que tienen colobomas. ¿Alguien vio la película de Wonder con Julia Roberts? Bueno, el niño tenía Treacher Collins, para que no se les olvide, más o menos relación, ¿no? Tiene otras características, pero digamos que son los 2 que tienen coloboma. ¿Y qué sigue, por favor? Anquilo significa atadura. No se les olvide. Anquilo, atadura. Y es una abrida, hay que cortar. Puede ser chiquita, mediana, grande, todo el párpado, con mucho cuidado, porque si pasa que meten la tijera y le dan a la córnea. Entonces, pues, ya no tiene el párpado cerrado, pero ya no ve, ¿no? ¿El que sigue? Muchas veces me confunden distriquiasis con triquiasis. Fácil. DIS 2 hileras. No me los manden al revés. DIS 2. 1 hilera, 2 hileras. ¿Cuándo se trata esto? ¿Siempre?
¿Siempre? Siempre que me ha llegado Cuando sea sintomático, ajá. Si no tiene síntomas, si la pestaña hace esto como si fuera una caricia, qué bonito, y la córnea no está desepitalizada, pueden dejarlo con su lubricante y no pasa nada. Si le está molestando, hay muchas alternativas. A mí la que más me ha funcionado y que yo creo que es la función de un maestro decir la experiencia, a mí lo que me ha funcionado es poner electrofulguración. Es una punta del electrocauterio, está en el quirófano de Santa Mónica, meten, presionan, se quema la raíz de la pestaña y saca. Pero depende si hay una, dos, si hay 10, si están en un pedazo, si están en todo el párpado. Los vamos a ver en otra clase, pero esa y la crio, que si divides la lamela y metes el crio y congelas, son las mejores alternativas. La que sigue, por favor. Triquiasis es que la línea normal de pestañas se voltea hacia adentro. Mismo tratamiento. La que sigue. Epi, ¿qué significa? Arriba. Entonces, la piel está arriba. Se confunde mucho con el entropión. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Tienen a un niño entre epibléfaro y entropión clínicamente. ¿Qué maniobra le hace? Que mira hacia abajo puede ser una, ¿qué más? ¿Cómo lo diferencian en una exploración? Es que eso también te puede dar, porque empuja las pestañas, te puede dar con el dedo o con una pinza. Si hacen esto y el pliegue al bajar, ven que el borde está en su lugar, es un epibléfaro. Si ustedes hacen esto y se voltea el párpado, es que es un entropión. ¿Sí? Pueden hacerlo con una pincita, con mucho cuidado, jalan poquito la piel y si el párpado está en su sitio, es que es un pliegue y eso nada más es quitar un nucito de piel. No quitar de más porque luego generan un ectropión, hay que tener mucho cuidado con eso. La que sigue, por favor. El entro sí es todo hacia adentro. O sea, yo puedo agarrar la pinza y hacerle así y no se va a acomodar. El que sigue, por favor. Ah, ¿me regresas una? ¿Cómo se trata el entropión? En el adulto sí, en el niño no. Si yo tengo desinsertados los retractores, ¿qué hago? Pues lo reinsecto. Los retractores son los que están atrás, es la fascia capsulopalpebral, equivalente a la aponeurosis arriba. Entonces, la encuentro y la suturo. Y si yo tengo una hiperfunción del orbicular, pues quito el orbicular y le pongo cauterio y suturo. Entonces, esto se trata reinsertando y quitando un borde de orbicular. ¿Ok? La que sigue, por favor. Es muy raro ver ectropión en niños. Sí, yo lo hago por dentro. Es muy fácil. Abres la conjuntiva, disecas con un hisopo y se ve una línea blanca. La jalas, tú le dices al paciente, ve hacia arriba y hacia abajo y sientes el jalón igual que la aponeurosis. Pones 3 puntos al tarso. No sangra, no abres piel, no abres el septum, es mucho más rápido. El ectropión es más común en Down, pero no es muy común en niños. Entonces, sí, fíjense cómo yo les comento a mis pacientes una forma más fácil de explicar. Un ectropión es como los postes de un tendedero. Tengo los postes bien colocados, entonces el hilo del tendedero está derechito y la ropa está colgada derecha. Si yo suelto los postes, la ropa se va hacia adelante o hacia atrás. Entonces, aquí este es el poste que podemos acomodar. El tendón cantar lateral lo jalamos y generalmente en los niños con eso es suficiente. La que sigue, por favor. Se llama, bueno, nosotros le decimos tira tarsal, pero digamos, sí, cantoplastia. Ok, muy bien explicado lo del telecanto, la diferencia con el hipertelorismo. Esto es uno normal. En el telecanto, la distancia entre el canto y canto es más larga, pero las pupilas están bien porque los ojos están derechos. En el hipertelorismo está larga la distancia intercantal, pero también la distancia entre las pupilas está abierta porque los ojos están separados. ¿Eso sí queda claro? Sí. Ok, la que sigue. Blefarofimosis.
Este sí es más común verlo y es un síndrome generalmente. Está la tosis, generalmente son tosis severas que necesitan fijación frontal. Epicanto inverso, que ahorita vamos a ver la diferencia, que es este pliegue hacia arriba. Telecanto, entre canto y canto, hay mayor distancia, y blefarofimosis es un acortamiento. Euribléfaro. De aquí a aquí está más largo, ¿lo ven? Puede ser con ectropión o sin entropión. Pero fíjense que no es un ojo que va hacia arriba, es un ojo que va hacia abajo, como si fuera una orejita. Euribléfaro, no es un, euro significa amplio. Entonces, en el mismo nombre del diagnóstico, está fácil encontrarla con la foto, ¿no? Solo si hay síntomas, se hace una tira también, se corrige. Y bueno, los tipos de picanto, a mí me lo preguntaron en el examen de consejo. Entonces, epi es arriba, canto, el canto interno. Entonces, arriba del canto hay un pliegue. Fíjense bien, está fácil. De la ceja para abajo, pues es supraciliar, ¿no? El palpebral incluye los dos párpados. ¿Cuál es el tarso más grande? El de arriba o el de abajo. Entonces, el epicanto tarsal es el que va hacia arriba. Y el inverso, pues, inverso, hacia abajo. El más común en los orientales es el tarsal. Y sí se puede reconstruir en algunos casos que quieren occidentalizarse. La que sigue, por favor. ¿Y es la última? ¿Y es la última? Ok. ¿Dudas? ¿No? La siguiente clase, ¿cuál es? Sí. Ahorita visualmente es que localicen y puedan diagnosticar solamente. Vean y diagnostiquen. Ni siquiera necesitan saber qué hacer, pero sí por lo menos saber, atiende esto. ¿Ok? Muy bien, pues nos vemos el próximo. Lesiones palpebrales. ¿Benignas? Son benignas y adquiridas, la que sigue. Ok, benignas. ¿Se puede juntar benignas y malignas? Es que sí son muchas benignas, pero las malignas es como muy corto. Entonces sí, benignas, malignas y tratamiento quirúrgico. ¿Sale? Muy bien, pues nos vemos el próximo viernes.